La historia de la tecnología, ya se sabe, está llena de nombres que nos suenan a todos. Pero a veces las figuras más importantes, las que de verdad lo cambiaron todo, son las que casi se pierden en el tiempo. Hoy vamos a contar la historia de un genio olvidado que, trabajando completamente solo, reinventó el mundo, Konrad Zuse. A ver, vamos al lío. Si preguntamos quién inventó el ordenador, a la mayoría le vendrá a la cabeza el ENIAC, el gigante estadounidense. Pero, ¿y si la historia que nos han contado no estuviera del todo completa? ¿Y si el primer ordenador funcional del mundo se hubiera encendido años antes, en el corazón de la Alemania nazi? Fijaos en esto, porque aquí está la clave de todo. El Z3 de Konrad Zuse, 1941, estaba funcionando 3 años antes que el Mark I y 4 antes que el ENIAC. Y lo más increíble no es solo eso, sino que Zuse lo construyó en un aislamiento casi total, sin tener ni idea de los avances que se estaban haciendo en otros países. Entonces, ¿quién era este hombre? Pues Konrad Zuse no era el típico científico de bata blanca que nos imaginamos. Estudió ingeniería civil, sí, pero su verdadera pasión era el arte. De hecho, se pagó la universidad vendiendo sus propios cuadros. No era un fanático de los números, sino un artista con mente de ingeniero. Y esta frase suya lo dice todo. Era demasiado vago para hacer cálculos. Y esto revela una motivación tan brillante como humana. Zuse odiaba la rutina de los cálculos de ingeniería. Le parecía una tarea tan aburrida que soñaba con una máquina que pudiera hacer todo ese trabajo por él. Y aquí está el meollo de la cuestión. Zuse no estaba intentando mejorar las calculadoras que ya existían. No, estaba inventando los principios que, a día de hoy, todavía mueven nuestros ordenadores. Se le ocurrió que una máquina debía usar el sistema binario, ceros y unos, que debía manejar cálculos complejos con aritmética de coma flotante y, lo más revolucionario, que debía seguir las instrucciones de un programa. Ahora vamos a ver dónde se coció todo esto, porque el laboratorio de Zuse no era una institución con un gran presupuesto, era literalmente el salón del apartamento de sus padres en Berlín. Su determinación era alucinante. Entre 1936 y 1938, con la ayuda de amigos, construyó la Z1. Era una bestia mecánica enorme, hecha con 30.000 láminas de metal que él mismo cortó a mano. Ocupaba casi todo el salón. Imaginaos la paciencia de sus padres. Aquí se ve cómo fue evolucionando la cosa. La Z1 mecánica funcionaba, pero era poco fiable, así que para la Z2 cambió la unidad de cálculo por 800 relés de teléfonos reciclados, y como vio que la idea funcionaba, se lanzó a construir la Z3, que en 1941 se convirtió en el primer ordenador programable y totalmente automático del mundo. La Z3 era una auténtica maravilla de la ingeniería. La terminó el 12 de mayo de 1941. Utilizaba unos 2.000 relés, operaba en binario, tenía aritmética de coma flotante y leía los programas desde una película de cine perforada. Era, vamos, un ordenador con todas las letras. Para entender lo importante que fue, solo hay que compararla con la famosa ENIAC. La máquina de Zuse no solo llegó antes, es que conceptualmente era más moderna. Mientras que la ENIAC usaba el sistema decimal y había que recablearla entera para cada programa, la Z3 ya usaba el sistema binario y leía los programas de una cinta. Un concepto mucho más flexible y avanzado. Pero claro, justo cuando Zuse estaba logrando todo esto, el mundo estaba en guerra. Y ese conflicto acabaría por definir y casi borrar para siempre su legado. En diciembre de 1943 llegó la catástrofe. Un bombardeo aliado sobre Berlín destruyó el apartamento de sus padres. Y con él desaparecieron la Z1, la Z2 y la Z3 original. Casi todo su trabajo, sus planos, sus fotos, todo se convirtió en cenizas. Entre todas esas cenizas y la destrucción, solo consiguió salvar una máquina, la Z4, una versión más avanzada en la que estaba trabajando. Tuvo que sacarla de Berlín a toda prisa, en una carrera contrarreloj, y esconderla en un pequeño pueblo de los Alpes bávaros. Fue el único de sus prototipos que sobrevivió. Y aquí viene la parte más trágica de esta historia. Después de la guerra, Zuse luchó durante décadas para que le reconocieran la patente de sus inventos, pero en 1967 su solicitud fue rechazada. ¿El motivo? No podía presentar las pruebas originales de su trabajo, porque las bombas las habían reducido a escombros. Su perseverancia de verdad era increíble. Para intentar demostrar al mundo lo que había conseguido, en los años 60 reconstruyó la Z3 por completo, basándose solo en su memoria y en los pocos planos que se salvaron. Fue una tarea titánica. A pesar de perder la batalla por la patente, al final la historia y el mundo científico han empezado a reconocer la gigantesca contribución de Zuse. Y es que Zuse no solo inventó el hardware. Hacia 1945 diseñó el plan Calcul, que se considera el primer lenguaje de programación de alto nivel del mundo, años antes que los famosos Fortran o COBOL.
Con él llegó incluso a crear un programa de ajedrez. También fue un pionero como empresario. En 1949 fundó SUSE KG, la primera empresa de ordenadores del mundo, y en 1950 su CT4, la máquina que salvó de la guerra, se alquiló a una universidad en Suiza, convirtiéndose en el primer ordenador comercializado de la historia. Y su impacto fue enorme. De esos prototipos construidos en un salón, su empresa llegó a fabricar y vender más de 250 ordenadores por toda Alemania y Europa. Fue una pieza clave en la reconstrucción tecnológica de la posguerra. Su visión iba incluso más allá. En su libro de 1969, Espacio Calculador, se adelantó décadas a su tiempo. Llegó a teorizar que el propio universo podría ser un ordenador gigantesco, una idea que hoy conocemos como física digital. Un auténtico visionario. Así que nos quedamos con esta última pregunta para reflexionar. ¿Cómo sería nuestro mundo digital si el trabajo de Konrad Zuse no hubiera quedado aislado y destruido por la guerra? Es uno de las grandes y sí de la historia de la tecnología y un recordatorio de un genio que la historia, por muy poco, se olvida de recordar.